El hogar es el lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos, agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Este día venimos con agradecimiento al Señor por el hogar, el matrimonio, que es institución sagrada de Él. Y este día te invitamos a ti, que por primera vez sintonizas esta red de canales, estamos llevando, hermanos, la familia, culto familiar. Y damos la bienvenida como Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, agradecidos al Señor por el matrimonio, la familia, y es el deseo de nuestro corazón que en este día tu hogar esté establecido en el orden divino de Dios. Para eso tenemos que buscar la oración y el estudio de su palabra. Queremos este día poner el hogar y el matrimonio en las manos de Dios, pidiendo como padres que nos dé la sabiduría, que nos dé la gracia para saber testificar y hablarle a nuestros hijos, a nuestros nietos. Es el principio y el amor de Dios que llevemos la familia a su presencia. Para eso tenemos que buscar la presencia del Espíritu Santo, pidiendo a Él que sea el que dirija este ministerio y que dé gracia en la familia. Vamos a hacer una oración. Si estás pasando por momentos adversos, acércate al trono de la gracia y de la misericordia, porque Él cada día nos invita a acercarnos a Él. Vamos a orar en este momento, poniendo el matrimonio. Padre amado, de rodillas humildemente nos acercamos ante tu presencia, reconociendo la falta, reconociendo el pecado. Perdónanos, Señor, porque el hogar está, Señor, está tambaleando. El hogar está, Señor, dividido. Perdónanos, Señor, porque no hemos obedecido tus principios. Y rogamos que en este tiempo de oración hallemos gracia ante ti.
Reconcilia nuevamente, Señor mío, y da gracia para que edifiques el hogar. Bendice a los padres, bendice a los abuelos, que están llevando oración por su hogar y su familia. Y te pedimos, Señor mío, por nuestros amados, que están expuestos al peligro y a la tentación. Ayúdanos, Señor, a vencer cualquier falta y da la gracia de tu Santo Espíritu para que podamos elevar ese ruego en armonía a tu presencia. Gracias porque eres bueno, tu misericordia es para siempre. Amén, amén. Amén, queridos hermanos. Estamos llevando en este día la familia. Y queremos este día poner la palabra de Dios, que es la base del ministerio de oración, la palabra de Dios, que está en el libro de Proverbios 19:21. Aquí nos habla el Señor de lo que se va a testificar. La reflexión de este día es: somos lo que pensamos. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Claramente nos habla el Señor de que lo que debemos de estar en oración, poniendo cada necesidad que vayamos a hacer, ponerla en las manos de Dios. Vamos a pedir al Señor en este día que lo que Dios nos va a testificar somos lo que pensamos, y pedir al Señor la dirección para que nuestros pensamientos estén adheridos a la voluntad de Dios. Sergio, Dios nos habla a través de un escrito está, y que el Espíritu Santo sea el que confirme esta palabra en cada hogar y en cada familia. Así es. Amén. Es muy común que en ocasiones nosotros hagamos cosas que no las hemos pensado. Tal vez reaccionemos por emociones, por circunstancias del momento, y no tenemos ni la capacidad, ni el tiempo, ni la habilidad, o tal vez la costumbre de pensar antes de hablar. Y al hacerlo de esta manera, también es muy común que caigamos en errores. Por eso, la importancia de mantener una mente sana, una mente limpia, una mente que esté en armonía, en la obediencia a Dios, para poder fomentar en nuestras capacidades y hablar de una manera pensada, razonada. Nuestro Señor, hermanos, cuando nos creó, nos dio facultades. Todos los hombres, hermanos, tenemos la facultad de razonamiento, porque somos seres pensantes. Por eso nos diferenciamos, hermanos, de otras criaturas que Dios ha creado. El hombre razona. ¿Por qué? Porque piensa. O sea, tiene esa facultad que Dios nos otorga en su misericordia. También nos dio la inteligencia. Es otra facultad que Dios nos da, porque a través de la inteligencia aprendemos. O sea, nadie nace sabiendo. Todos tenemos que desarrollar esas facultades, tanto de razonamiento como de inteligencia. Sin embargo, también Dios, hermanos, en función al razonamiento y la inteligencia que el hombre tiene, nos da la capacidad de decidir. Es decir, el libre albedrío. Y en estas facultades, hermanos, nosotros nos basamos para adquirir el conocimiento de Dios, aplicando el razonamiento, la inteligencia y el libre albedrío. O sea, Dios en su plan de perfección hizo al hombre perfecto, tanto en facultades físicas, facultades orgánicas, pero también en facultades mentales o morales. Por eso nosotros debemos de acrecentarlas, porque si bien Dios nos dio esas facultades, nosotros las tenemos que desarrollar. Y ahí viene la importancia del conocer. El creyente, hermano, se basa
su conocimiento en lo que Dios nos da a través de su palabra. Y ahí es donde aplicamos nuestras facultades. Y la primera escuela, hermanos, para desarrollar esas facultades es en el hogar, a través de la instrucción, de la dirección, de la exhortación de los padres. Nosotros adquirimos, poniendo en función las facultades de razonar, de tener la inteligencia y de tomar una decisión, van de acuerdo, hermanos, al conocimiento que nosotros recibimos en nuestro hogar. Ahí está la guianza de los padres, en el hogar. Y si se fundamenta en el conocimiento de Dios, entonces el carácter del hombre se va formando a la semejanza del carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a su santa palabra. El hombre, hermanos, es un ser pensante, porque Dios nos dio esas facultades. Su pensamiento, hermanos, por lo tanto, debe de estar sometido a las cosas de Dios, porque ahí es donde vamos a adquirir el éxito, es porque ahí es donde vamos a adquirir la felicidad, es ahí donde vamos a percibir el amor de Dios en cada uno de los hijos que creó, y ahí estamos incluidos nosotros. Por eso la Biblia, hermano, nos enseña que los pensamientos del creyente, los pensamientos del cristiano, se originan en el corazón. Leíamos aquí en Proverbios capítulo 19 y el versículo número 21, cómo el sabio Salomón expresaba, hermanos, los pensamientos del hombre. Y él lo manifiesta en esta declaración. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. ¿Por qué dice que hay muchos pensamientos en el corazón del hombre? Porque hay pensamientos buenos, pero también hay pensamientos malos. Y allí es donde el libre albedrío, el conocimiento que tenemos, lo aplicamos. Porque todos los pensamientos, hermanos, que están alejados de Dios o que son malos, los desechamos. Sin embargo, los pensamientos que provienen de Dios, los ponemos por obra y los vivimos. Y la misma escritura lo confirma. Dice, mas el consejo de Jehová permanecerá. ¿Y dónde está el consejo de Jehová? En su santa palabra. En obedecer sus santos mandamientos. Es lo que la Biblia nos enseña, a escuchar el consejo de Dios. ¿Para qué? Para que nuestros pensamientos, hermanos, estén libres de toda mancha, se mantengan puros, se mantengan inmaculados. Y ahí aplicamos, hermanos, las facultades que Dios nos da. Por eso lo mencionábamos. Somos seres racionales porque aprendemos, tenemos la capacidad de aprender. Somos seres inteligentes, hermanos, porque sabemos discernir lo que es bueno y lo que es malo. Y ahí es donde aplicamos el pensamiento que guardamos en el corazón para ponerlo por obra. Por eso hemos titulado este tema, Somos lo que pensamos. De acuerdo a lo que usted piensa, hermanos, es lo que usted es. Porque todo lo que hacemos, hermanos, tiene que ser razonado. Tiene que ser pesado en la balanza de la verdad que Dios nos ha revelado. Si hay pensamientos, hermanos, que están fuera de la ley de Dios o de la recomendación que Dios nos da a través de su santa palabra, los tenemos que desechar. Pero todo pensamiento que no infracciona ni la ley de Dios, ni tampoco ofendemos lo que Dios nos da a través de su palabra, entonces son pensamientos que provienen de Dios. Por eso, hermanos, nosotros tenemos la capacidad de escoger los pensamientos, cuáles son buenos y cuáles son malos. Por eso la Escritura lo dice.
muchos los pensamientos hay en el corazón del hombre. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, también les confirma a sus discípulos acerca de los pensamientos, acerca de lo que hay en el corazón del hombre. Aquí en el libro de San Lucas, en el capítulo 6 y el versículo número 45, la Escritura dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, la palabra de Dios, hermanos, es clara, es puntual y es entendible. Todo lo que el hombre habla, hermanos, es porque lo lleva en su corazón. Todo lo que el hombre hace es porque ya lo pensó. Y si no lo ha pensado, le va a salir mal. Por eso la Escritura marca mucho que todo lo que nosotros guardamos, y la Escritura, hermanos, lo pone como un tesoro. Toda enseñanza que proviene de la boca de Dios a través de su santo registro es un tesoro. Es un tesoro que debemos de valorar. Es un tesoro que debemos de guardar. Es un tesoro, hermanos, que debemos de testificar. Por eso la palabra de Dios dice que del buen tesoro, del corazón, de su corazón, saca lo bueno. Sin en cambio, hace la contraparte, porque también la Escritura dice, y el hombre malo, o sea, hay hombres malos. ¿Pero por qué hay hombres malos? Porque en su corazón atesoran lo malo. Porque se han rebelado en contra de la obediencia a Dios. Porque infraccionan sus mandamientos. Porque no lo buscan a través de su palabra. Porque se dejan llevar, hermanos, por la fascinación que presenta este mundo. Se dejan llevar por los sofismas, por las mentiras, por los placeres, por los engaños, por los deleites del mundo. Eso es lo que atesoran en su corazón. Y la Escritura dice, saca lo malo. ¿Quién? El hombre malo, porque es lo que lleva en su corazón. Y luego lo pone por manifiesto. Usted quiere conocer a una persona, escúchela hablar. O sea, ¿de qué habla? ¿Cuál es el tema de su conversación? ¿Qué palabras usa? ¿Qué expresiones da cuando está hablando? Tal vez hable palabras impuras o palabras que ofenden a Dios. Me estoy refiriendo a las majaderías. También me refiero a las palabras de doble sentido. Así vamos a conocer lo que ese hombre guarda en su corazón. Escuche usted hablar a las personas para conocer qué es lo que llevan en su corazón. Por eso la Escritura nos enseña a que debemos de ser prestos para oír, o sea, rápidos para oír, pero tardos para hablar. ¿Por qué? Porque lo que escuchamos lo tenemos que razonar, tenemos que valorar lo que nos están diciendo. Y una vez que pensemos lo que estamos escuchando, podemos contestar. Por eso la Escritura, hermanos, nos da el consejo de cómo nuestro Señor Jesucristo, con esta declaración, define el carácter del hombre. ¿Por qué? Porque es lo que guarda en su corazón. La misma Escritura, hermanos, nos presenta un caso después de que nuestro Señor Jesucristo había sido crucificado. Él resucita según la profecía, según la Escritura, según lo que Jesús había enseñado a sus discípulos, al tercer día resucita. Y se presenta delante de ellos. Sin embargo, hermanos,
ellos guardaban incredulidad en su corazón. Vamos a ver ese pasaje bíblico donde aquí tenemos una enseñanza. San Lucas capítulo 24, del versículo 36 al 38. La escritura nos dice, San Lucas 24, 36 al 38. Y entre tanto que ellos hablaban estas cosas, o sea, ¿qué cosas estaban hablando los discípulos? Estaban comentando acerca de los acontecimientos de la crucifixión, de la muerte de Cristo. Ellos se encontraban compungidos de corazón. Se habían chasqueado porque su maestro, el Mesías, el Redentor del mundo, había sido muerto, había sido crucificado y había sido muerto de una manera de tortura, una manera vil. Sin embargo, hermanos, en su pensamiento estaban esos acontecimientos. Por eso la Escritura dice aquí en San Lucas 24, del 36 al 38. Y entre tanto que ellos hablaban de estas cosas, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. O sea, nuestro Señor Jesucristo se presenta resucitado ante sus discípulos y les dice, paz a vosotros. Versículo 37 de San Lucas 24. Entonces, ellos espantados y asombrados pensaban que veían un espíritu. Y atemorizados. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Hemos narrado el contexto de esta declaración. Y el Señor Jesús, hermanos, les dice que por qué estaban atemorizados y perturbados. Los discípulos habían estado 3 años y medio conviviendo de una manera directa con nuestro Señor Jesús. El Señor ya les había dicho que iba a llegar el momento en que Él iba a ser crucificado, que iba a morir, pero también que iba a resucitar. Y cuando se llegó ese momento, ellos estaban perturbados en su pensamiento. Estaban turbados, porque así lo dice la Escritura. Y el Señor Jesús no los reprocha. El Señor Jesús los cuestiona. Dice, ¿por qué estás turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿A dónde vienen sus pensamientos? A su corazón. ¿Y por qué en su corazón? Porque a pesar de conocer la profecía, porque a pesar de haber escuchado lo que iba a suceder por la boca de Jesús, en su corazón había incredulidad. Y esa incredulidad se manifestó en pensamientos. Y Jesús, cuando se presenta delante de ellos, les dice, ¿por qué estáis turbados? ¿Por qué vienen esos pensamientos a ti? Cuando nuestros pensamientos, hermanos, no están en armonía con los pensamientos de Dios, entonces hay incredulidad. O también nosotros en nuestro corazón o en nuestra mente pensamientos impuros, los pensamientos de Dios se van, porque nosotros los alejamos. O sea, no podemos acariciar el pecado en nuestra propia vida, porque entonces los pensamientos de Dios, hermanos, se retiran. Entre más tiempo pase usted escudriñando la Biblia, teniendo una relación personal con Dios a través de la oración, usted va a tener menos tiempo para pensar mal. Usted va a tener menos tiempo, hermanos, para estar expuesto a lo que el mundo ofrece, que generalmente son tentaciones y pecado. Por eso la Escritura, hermanos, nos anima, nos exhorta para guardar
una estrecha comunión y relación con Dios a través de la lectura de su palabra y a través de la comunión con Él, que es la oración. Por eso Jesús les reprochaba y les decía, ¿por qué vienen esos pensamientos a ti? Pero aquí viene una pregunta. Bueno, entonces, ¿cuáles son los pensamientos de Dios? Dios lo deja por escrito. Vamos a leerlo aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 55, versículo 8 y 9. Aquí está hablando el profeta inspirado por el Señor, donde dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. ¿Quién dice? Jehová. Y luego les hace una ilustración para que ellos entiendan la profundidad de las palabras que está mencionando. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. O sea, ¿quién puede medir, hermano, la distancia que existe entre la tierra y el infinito? Nadie. No tiene medida. Y es lo que está diciendo la palabra de Dios. Por eso nos pone esa ilustración. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos. Muchas veces el hombre se resiste a caminar, hermanos, por la senda que Dios nos marca para transitar. Por eso el Señor le dice, mis caminos son más altos que tus caminos. Pero también sigue diciendo, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es decir, si los caminos de Dios son inescrutables, no tienen medida, entonces, hermanos, los pensamientos de Dios son más que los caminos de Dios. La mente del hombre, hermanos, tal vez no alcance a comprender lo que la misma palabra de Dios nos dice, porque nosotros estamos limitados, pero la palabra de Dios es ilimitada. Por eso nos pone esta comparación. Así como no podemos medir la distancia que existe entre la tierra y el infinito, de esa misma manera no podemos medir los pensamientos de Dios. Sin en cambio, Dios a nuestra capacidad, hermanos, nos da la oportunidad a través de las facultades que nos ha dotado y que mencionábamos, razonamiento, inteligencia y libre albedrío, para que el hombre en su limitación alcance a comprender lo que Dios nos dejó a través de un escrito está. Así que la palabra de Dios nos define, porque así lo dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Pero ¿cuáles son con frecuencia los pensamientos del hombre? Los pensamientos del hombre, hermanos, por lo general están teñidos de amargura. Hay indiferencia tal vez, no haya un compromiso, haya un egoísmo, o tal vez actuamos, hermanos, por emoción, porque no razonamos, no pensamos. Pero los pensamientos de Dios, hermanos, siempre van a ser de misericordia y de su gracia perdonadora. Ahí está la diferencia entre los pensamientos de Dios y los pensamientos del hombre. Así como son más altos los cielos, así son mis pensamientos. El hombre, hermanos, piensa en el tiempo actual. Y Dios piensa en la eternidad. El hombre piensa, hermanos, qué es lo que puede hacer, lograr el día de hoy. Pero sin en cambio no se prepara para la eternidad. Por eso Dios no piensa en el día de hoy. Dios piensa en la salvación del alma del hombre, es decir, en la eternidad. Y nuestros pensamientos como creyentes, como cristianos, deben de estar en la eternidad. Si nosotros pensamos en la eternidad, entonces
mi obra diaria, hermanos, debe de ser para buscar la eternidad. Y ahí es donde desecho lo malo y donde tomo lo bueno y decido seguir los caminos de Dios. El hombre, hermanos, piensa en sí mismo. El hombre por naturaleza es egoísta. Y ese egoísmo, hermanos, desencadena otra serie de debilidades del hombre. El hombre se vuelve orgulloso, pretencioso, todo quiere para él, no hace nada sin sacar provecho y muchos otros defectos. Así es como piensa el hombre. Pero Dios, hermanos, piensa en nosotros. Piensa en la creación que Él hizo con sus propias manos, el hombre. Aunque es ingrato, aunque es pecador, Dios siempre piensa en la salvación del hombre, mientras que el hombre piensa en sí mismo. Ahí está una gran diferencia entre el pensamiento del hombre y el pensamiento de Dios. El hombre piensa en lo que puede obtener y Dios piensa en lo que puede dar. El hombre, hermanos, como decíamos, por naturaleza es egoísta, orgulloso, y eso puede traerle otro tipo de malas acciones, ser avaro, acaparar todo, aunque tenga, quiere más. O sea, ese es el pensamiento del hombre. Obtener para él, para su provecho, para su beneficio, para su placer. Pero sin en cambio, hermanos, los pensamientos de Dios son para dar. Por eso la Escritura nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ahí se cumple, hermanos, y ahí vemos el pensamiento de Dios, es dar. Por eso nosotros debemos de tratar de fomentar, de tratar de ir desarrollando un carácter que tenga los pensamientos de Dios. Dios nos ofrece, hermanos, pensamientos de paz Amén. y no de mal. Amén. Aquí en el libro de Jeremías, capítulo 29 y el versículo número 11, Amén. la Escritura lo dice. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El que tiene pensamientos malos, hermanos, solitos está encaminando a su perdición. Por eso la Escritura nos exhorta a tener el pensamiento de Dios. Pero sin en cambio, aquel que tiene los pensamientos de paz, nos encamina a los caminos de Dios. La paz, hermanos, en hebreo significa shalom, una palabra que escuchamos con frecuencia. Shalom, eso significa la paz de Dios. Cuando usted quiere bendecir a alguien, o saludar, o despedirse de alguien, muchos le dicen shalom, o sea, que la paz de Dios esté contigo. Y esto, hermanos, significa armonía, una armonía interior. Por eso dice, la paz de Dios esté contigo. Porque yo tengo que estar en paz con Dios. Y para estar en paz con Dios, necesito que mis pensamientos estén con Él. Y esa paz yo la tengo que transmitir a los demás. Por eso cuando yo le digo algo a alguien, shalom, le estoy diciendo que la paz de Dios esté contigo. Pero también eso significa prosperidad, salud, bienestar, protección. O sea, el shalom o la paz de Dios, hermanos, la debemos de vivir, pero también la debemos de manifestar. Entonces, cuando usted le digan shalom, mi hermano, le están diciendo que el bienestar, que la prosperidad, que la protección, que el temor a Dios estén contigo, que la salud espiritual esté contigo.
Esta paz interior, hermanos, fortalece nuestra vida espiritual. Aquí es donde nosotros apreciamos lo que la palabra de Dios nos dice, lo que la palabra de Dios nos exhorta. Y es a través de la oración, hermanos, como también Dios nos da la oportunidad para buscar esa paz interior. Es a través de la oración como las facultades que Dios nos ha dado, hermanos, las podemos desarrollar de una manera ordenada. Aquí en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículos 12 y 13, la escritura sigue diciendo, entonces me invocaréis. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando la paz, el shalom de Dios esté con usted. Cuando usted viva, hermanos, en armonía con lo que Dios nos está diciendo en cuanto a nuestros pensamientos, en cuanto a someter los deseos de nuestro corazón a los deseos de Dios. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. O sea, invocar es buscar la presencia de Dios. Y vendréis y oraréis, tendrás la comunión con Dios. Y la Escritura nos dice, y yo os oiré. ¿Por qué? Porque Dios que escudriña nuestros corazones, hermanos, sabe de lo que tenemos necesidad. Y me buscaréis y me hallaréis. Ahí está la promesa. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. La palabra corazón en la Biblia, hermanos, no se está refiriendo al órgano interno. La palabra corazón en la Biblia, hermanos, significa el centro de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras capacidades, de nuestra voluntad, de nuestros deseos. Eso es lo que el corazón significa en la Biblia. Por eso la Escritura dice, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es decir, cuando sometemos nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestras emociones a la voluntad de Dios. El Señor, hermanos, purifica el corazón. De la misma manera, cuando usted abre la ventana de su recámara, cuando usted abre la ventana de su recámara, es para que entre ese aire purificador y para que venga un clima o una situación fresca en su recámara. Así es nuestro corazón. Cuando nosotros, hermanos, abrimos nuestro corazón a Dios, es como un viento purificador que viene a nosotros, para que la gracia de Dios invada los caminos de la mente y de los pensamientos. Eso es lo que hace el abrir nuestro corazón a Dios. Estar dispuestos que el Espíritu Santo venga y que invada, hermanos, la cámara más secreta, los pensamientos más recónditos que pueden abrir en nuestro corazón. Sacar lo malo, hermanos, y llenarlos y purificarlos con la presencia del Espíritu Santo. Somos lo que pensamos. Es el título, hermanos, que hemos tomado para esta reflexión. Pero pongamos atención a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y aquí nos damos cuenta, hermanos, que no solamente es el deseo del hombre o la buena intención del hombre, sino que es lo que el hombre guarda en su corazón. Hemos aprendido cómo la palabra de Dios nos enseña a purificar nuestros pensamientos, a someterlos a la obediencia a Dios y a entender, hermanos, cuál es el camino que para el hombre es inmensurable, porque no lo puede medir. Y de la misma manera para entender los pensamientos de Dios. Por eso, hermanos, somos lo que pensamos. Y esa es la pregunta. Los pensamientos de usted, ¿cómo son? Usted mismo se va a responder. ¿Puros o impuros? ¿Busca usted el shalom o la paz de Dios para usted y para los demás? ¿O hay en usted maldad? ¿Hay en usted egoísmo?
hay en usted vanidad o muchas otras cosas, tenemos que aprender, por lo que la Biblia nos está diciendo, a tener esa comunión con Dios a través de la oración, para que Él nos ayude, hermanos, a refrescar nuestra mente, nuestro corazón, y que sean purificados con la presencia del Espíritu Santo. Somos lo que pensamos. Amén. Estamos llevando en este día la familia, estamos llevando el hogar, el matrimonio, es institución sagrada del Señor. Dios nos está llamando la atención, hermanos, acerca de la reflexión de este día. Somos lo que pensamos. Claramente el Señor nos muestra en el libro de Isaías que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Los pensamientos del Señor son de paz y de seguridad. ¿Qué pensamientos estamos albergando en este día? Porque dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué guardas en tu corazón? ¿Cuáles son tus palabras que usas? ¿Cuáles son, hermanos, las cosas que decimos en nuestra casa, en nuestro hogar? ¿Qué pensamientos tenemos? Pensamientos egoístas, pensamientos que son posesión para alguien. Claramente el Señor dice que nuestros pensamientos debemos de estar sometidos a la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Solos no lo podemos hacer. Necesitamos, hermano, el consejo de Él. Y lo tenemos a través de escudriñar su santa palabra. Me buscaréis y me hallaréis. Eso lo dice el libro de Jeremías 29, 11, 12 y 13. Me buscaréis. Los pensamientos que tiene el Señor son de paz y de seguridad. Que esos pensamientos que en este día tengamos, hermano, sean de paz y de seguridad a través de la oración, a través de pedirle al Señor el consejo, la dirección, la ayuda divina. Entre más pasemos ese tiempo con Él, más, hermano, tendremos la sabiduría divina. ¿Por qué? Porque Él desea, hermanos, que los pensamientos sean de bendición. En este día Dios nos está hablando acerca de la unidad, acerca del amor de Dios. Somos lo que pensamos. Examinémonos cada uno de nosotros. Si llevamos en nuestro hogar, hermanos, división, si en esa casa no se respira la paz, ¿qué está hablando nuestra boca? ¿De egoísmo? ¿De posición? Pidamos al Señor que nos dé la gracia para invocarlo y buscar cada día su presencia a través del culto familiar. Porque de lo que ven nuestros hijos, de lo que oyen, de lo que testificamos, esos son, por lo que enseñamos. Este día deseamos de todo corazón que en nuestro hogar sea edificado en la roca firme. Que ahí, aunque vengan problemas, situaciones difíciles, en medio de esa casa está el Espíritu Santo. Por eso estamos llevando en este día la reflexión, somos lo que pensamos. Que esos pensamientos sean de paz y no de mal, como dice Jeremías 29:11, para daros el fin que esperáis. Entonces me buscaréis y me hallaréis. Ahí está la promesa. Porque me vas a buscar de todo vuestro corazón. Búscalo con fe. Pongámonos a cuentas con Dios y que esos pensamientos estén en armonía con la palabra de Dios. Pidamos en este día la gracia de su presencia a través del culto familiar. Amén, así es. Amén. El salmista, hermanos, aquí en el Salmo 139, el versículo 23 y 24, lo expresa también de esta manera acerca de lo que él pensaba. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos.
¿Con qué confianza y con qué seguridad, hermanos, el salmista pide a Dios que reconozca quién era? Él había tenido una vida atribulada, pero se había regenerado. Por eso le decía al Señor, examina mi corazón, conócelo. Pero también le decía, pruébame y conoce mis pensamientos. En el versículo número 24 de aquí de Salmo 139, la Escritura sigue diciendo, mira, si voy en mal camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Él pedía la ayuda de Dios. Él sabía, hermanos, que había tenido una vida pecaminosa, se había regenerado, pero aún así él pedía a Dios que lo examinara, que lo probara, que si su caminar, hermanos, era perverso, que lo guiara por el camino de la eternidad. Y eso es lo que tenemos que estar buscando. Guíame a la vida eterna. He sido malo en el pasado, pero por tu gracia he sido regenerado. Pero prueba mi corazón, prueba mis pensamientos. Y si hay perversidad en ellos, líbrame de ellos. Y guíame por el camino de la eternidad. Sin embargo, hermanos, el Señor, desde antes que se lo pidamos, Él conoce nuestros pensamientos. Aquí en el Salmo 94 y el versículo 11, la Escritura lo dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Nadie es perfecto, nadie tiene la verdad absoluta, nadie por mucho esfuerzo por sí mismo puede lograr lo que mediante la gracia de Dios recibimos. Por eso el salmista, hermanos, pedía ayuda a Dios. Nosotros tenemos que pedir la ayuda a Dios, porque aun y cuando Dios nos conoce, porque Él nos creó y sabe lo que guardamos en nuestro corazón, Él sabe, hermanos, que hay mucha vanidad o muchas cosas vanas que tenemos que desechar. Por eso el salmista le decía, quítame los pensamientos de perversidad y guíame a la vida eterna. Si el hombre, hermano, no somete sus pensamientos a los pensamientos de Dios, su vida es vana. Es decir, se está satisfaciendo, hermanos, por la comodidad de este mundo pecaminoso. Aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 15 y el versículo número 26, la Escritura nos dice y nos habla con palabras fuertes. Abominación, abominación. ¿Sabe usted qué quiere decir abominación? Abominación quiere decir aborrecer. Jehová aborrece los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Los pensamientos, hermanos, salen de las acciones. Si usted hace acciones malas, es porque sus pensamientos son malas. Si usted hace acciones buenas, es porque su corazón tiene lo bueno. Aquí en el libro de San Marcos, hermanos, vamos a ver una experiencia que nos habla acerca de esto, acerca de lo que guardamos en el corazón, del versículo 21 al 23 en Marcos 7. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres, y aquí confirma lo que decíamos hace un momento, que los pensamientos, que las emociones, que los sentimientos, que la voluntad del hombre están en nuestro corazón. Porque la Escritura así lo dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Y luego nos da una lista. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amén.
Por eso, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que nuestros pensamientos están íntimamente ligados con una imaginación perversa. Al pensar, imaginamos nuestra acción. Por eso decíamos que cuando no pensamos lo que vamos a hacer, siempre salen mal las cosas. Si usted está pensando y que su vida está encuadrada en algunos de estas situaciones de maldad que la Biblia nos marca, y usted dice, no, es que yo amo a Dios, pero usted no lo obedece, entonces, hermanos, no nos engañemos. Sus pensamientos, si están contaminados, hermanos, por una impureza a Dios, su corazón está contaminado y sus pensamientos no están en Dios. Sus pensamientos están en complacer los deseos de su carne, su concupiscencia, su egoísmo, su orgullo. Por eso la palabra de Dios nos exhorta y nos está exhortando a tener pensamientos limpios, pensamientos de paz, como lo leíamos. Los malos pensamientos, hermanos, están íntimamente ligados con lo que imaginamos. Cuando usted se imagina el tener o el aprovecharse de algo, hermanos, es porque su pensamiento está corrompido. Esta misma experiencia, hermanos, se pasó en años, muchos años y siglos antes de esto, en la experiencia del diluvio. Muchos preguntamos por qué Dios permitió que viniera un diluvio a la tierra, por qué exterminó toda esa creación. Bueno, la misma palabra de Dios nos da una exhortación que va relacionada con los pensamientos que ellos tenían en aquella época. Aquí en el libro de Génesis, capítulo 6 y el versículo número 5, la palabra de Dios dice, Génesis 6:5, dice, el Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo mal. Y vio Jehová, dice la Escritura, era mucha la maldad que existía. Dios les había mandado a los patriarcas. Dios les había mandado, hermanos, la oportunidad de que se arrepintieran, pero sin en cambio nunca entendieron. Prefirieron andar en su maldad porque sus pensamientos del corazón eran de continuo solamente hacer el mal. En otras palabras, no escucharon a Dios, lo desecharon, no escucharon la voz de los patriarcas que les decía que deberían de regenerarse. ¿Y todo debido a qué? A los pensamientos que emanaban de su propio corazón. Eran de continuo mal, dice la Escritura. Ahora bien, nuestros pensamientos, hermanos, siempre deben de estar sometidos a la mente de Cristo. Aquí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, la Escritura dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Quién es el hombre natural? El hombre que no se ha regenerado. El hombre, hermanos, que tal vez diga que es cristiano, pero no obedece a Dios. Es el hombre natural, porque no ha entendido, no ha comprendido que tiene que hacer y que tiene que pensar lo que Dios nos dice, lo que tenemos que hacer y pensar. El pensamiento de Cristo. Porque para él son locura, porque no entiende las cosas espirituales y no las puede entender, porque su pensamiento está entenebrecido, porque se han de discernir espiritualmente. Y luego nos da el contraste en el versículo número 15. En cambio, el hombre espiritual discierne todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, o juzga todas las cosas. Y luego pregunta, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
¿Y sabe por qué? Porque sus pensamientos estaban en la mente de Cristo. Porque su corazón, hermanos, deseaba seguir el pensamiento de Cristo. Pablo lo pone en otras palabras, pero está hablando de lo mismo. Por eso, hermanos, la Escritura nos dice que nosotros debemos de tener la mente de Cristo. Es decir, que nuestro pensamiento siempre debe de estar en las cosas de Dios. Por eso es importante tener esa relación con Dios todos los días. Es importante, hermanos, tener esa comunión con Dios todos los días. Y el mismo apóstol, hermanos, nos dice qué es lo que vamos a obtener por vivir una vida armoniosa con Dios en cuanto a los pensamientos. En Filipenses capítulo 4, versículo 7, la Escritura dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, shalom, el shalom de Dios, la confianza que yo tengo en Dios, el deseo que yo tengo de Dios que trabaje en mí, que me moldee, que quite todo lo áspero que pueda haber en mi vida, en mi mente, en mi corazón. Dice que sobrepasa todo entendimiento. Muchos no entienden, hermanos, cómo se han regenerado seres desechados o personas desechadas por la misma sociedad. Hombres que tal vez estuvieron pagando un delito en una cárcel, se han regenerado. La mente del hombre no lo puede comprender. Porque piensan, si este hombre tuvo la capacidad para hacer tanta maldad, ¿cómo se va a regenerar de un día para otro? Pues la Escritura nos dice que sí es posible, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Por qué? Porque viene una paz de Dios. Cuando aceptan, se convierten y siguen los caminos de Dios. Inundan su mente y su corazón con los pensamientos de Dios. Por eso dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, la paz es el resultado de aquel que vive en una vida en armonía con los requerimientos de Dios. Tal vez tengamos luchas, tal vez tengamos pruebas, porque usted se preguntará, ¿cómo puedo tener paz si estoy atribulado o si estoy enfermo o si tengo tal situación que es en contra mía? ¿Cómo puedo tener la paz de Dios? La paz de Dios se manifiesta en estos momentos, hermanos, cuando usted puede razonar, pensar y actuar de una manera clara y de una manera directa, de una manera correcta. ¿Por qué? Porque Dios está en su corazón. Por eso la paz de Dios, hermanos, no puede impedir que aún un corazón lastimado pueda recibir al Señor. Por eso, tal vez muchos hayan sufrido injusticias y estén lastimados. Pero la Biblia nos dice que la paz del Señor sobrepasa cualquier entendimiento, cualquier pensamiento. No debemos de dejarnos derrotar por la adversidad. La Biblia nos dice, hermanos, cómo guardar la paz del corazón en medio de los conflictos. Y con eso terminamos, hermanos, en Romanos capítulo 12, versículos 17 y 18. La Escritura lo dice. ¿Cómo guardar la paz de Dios? No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Porque estamos sometidos, hermanos, al poder de Dios. Dice, estad en paz con todos los hombres. Quiera el Señor, hermanos, que lo que nos ha hablado la Biblia lo guardemos en nuestro corazón. Aprendamos a someter nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios y guardemos la paz de Cristo en nuestro corazón.
el shalom que el Señor desea para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a consagrar el hogar y la familia a la presencia del Espíritu Santo para que lo que Dios nos habló en este día lo busquemos con temor y temblor y hagamos la voluntad del Señor. Vamos a hacer la oración. Padre amado, humildemente ante ti nos acercamos ante tu presencia con humillación. Rogamos ante todo el perdón de nuestras faltas y pedimos con humildad que tu Santo Espíritu haga la obra en nuestros corazones, que como padres, como abuelos, sepamos, Señor, ser dirigidos y obedientes a tus principios. Da gracia en el hogar y en la familia. Acompáñanos, Señor amado, y da favor en esta humilde y sencilla oración. Pongo las familias, los matrimonios, pongo a los niños, a los jóvenes, y te ruego que los guardes. Gracias te doy, Señor, por tu fidelidad, tu misericordia. Amén, amén. Amén, queridos hermanos. Agradecidos estamos al Señor por su fidelidad, su misericordia. Que la paz del Señor esté en cada uno de nuestros seres queridos y de tu hogar y tu familia. Bendiciones. Amén.